Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tienes en Honduras de haber regresado un día, 2 días? Sí, llevo exactamente un día. Ok. Sí. Al estar en un día y tú tienes que conectar, ¿cómo te sientes estando en tu patria? ¿Cómo lo podrías compartir? Yo pienso que estar en Honduras me hace sentir como empoderado. Siempre digo eso. Al vivir en Europa, yo vivo en Suiza. En Suiza necesito ayuda para las cosas más básicas. Aquí puedo solucionar mi vida con una llamada. Entonces, si tengo cualquier problema, yo tengo amigos, tengo gente que conozco, sé cómo funcionan las cosas, entonces me hace sentir cómodo. O sea, mi personalidad totalmente cambia cuando entro acá. Y comer una baleada, lo mejor que me pasa cuando vengo. Pues vamos a agradecer el hecho que estés en otra patria, Suiza, y vamos a tomar la fuerza de Suiza y de la experiencia, tu familia que estás construyendo ahí, para poder introducirnos a conversar un tema que últimamente me ha estado inquietando mucho desde una perspectiva ampliada, desde, si lo podemos hablar desde lo tradicional, desde lo convencional, desde que tengo uso razón, 13 años. Me ha llamado mucho la atención hablar de política. Sin embargo, como hay tanto como paradigmas, tantas ideas, muchas veces como contradictorias, muy negativas, suelo no hablar del tema. Creo que en este momento estoy preparada para hablar de la política consciente, la política sistémica, la política que evoluciona. Y creo, desde que te conocí, he sentido que tú eres una persona que me puede ayudar a profundizar en las comprensiones que estoy intentando integrar en mi vida en torno a la política. Entonces vamos a aprovechar la fuerza de Suiza. El vivir en Suiza, ¿cómo ha ampliado tu percepción y tu interiorización de la política? Es interesante. Nosotros, bueno, hay que diferenciar las políticas partidarias y la política como un tema de vista ideológico, ¿verdad? Claro. Pienso que Suiza es un país donde su población está poco interesada en la política partidaria. Uno le pregunta a cada 10 suizos quién es el presidente y no saben quién es el presidente, porque no importa quién sea el presidente. Mientras el sistema funcione, la gente no está interesada. Eso para mí fue como un choque, porque nosotros aquí queremos estar informados. Si hay una noticia, si sale un video, todos queremos ver el video, el primero, y lo queremos comentar y queremos ser parte de, como socialmente, tiene mucha efervescencia. Entonces me di cuenta también, al estar allá, que la gente no espera que se les solucionen los problemas, porque ellos son parte de la solución de los problemas. El respeto a la ley, cómo se sienten ellos cuando no cumplen una ley o cuando no están haciendo algo correcto, aunque no haya nadie viendo, me parece algo súper interesante. Y la forma como ellos votan, ¿verdad? Porque ellos votan cada 3 meses por sus leyes, y la forma como votan es que la izquierda y la derecha mandan un librito, ellos se informan de la izquierda y la derecha y después hacen una votación y lo van a dejar a un correo. Y así es como ellos activan. Entonces no están interesados, no hay nada político dentro de Suiza que sea de una importancia social de verdad. O sea, nadie está, es algo que no está dentro, eso es calidad de vida. O sea, ellos tienen más calidad de vida porque no tienen que preocuparse por quién tiene el poder o por quién llegó a ser el ministro, no les importa porque todo funciona. Entonces, ciertamente, cuando el ciudadano, la persona, comprende que es parte de la solución, es cuando comenzamos a hablar de la fuerza ciudadana. Empezamos a comprender que la persona es la que moviliza, dinamiza e impulsa el crecimiento de las sociedades. Desde ese conectar con esa fuerza ciudadana, ayer que coincidíamos y nos reencontrábamos y te preguntaba sobre la política, me decías 2 palabras clave: la política me sensibiliza, claro, y la política me duele. Entonces vamos a dedicar este apartado a hablar de la política y el dolor que hay detrás de la política, o el dolor que se ha instalado a lo largo de la historia de la humanidad y de las sociedades a través de la política partidista. Sin embargo, vamos a enfocarnos primero en ti. Cuando piensas en la política, ¿qué te duele? Tantas cosas. Yo pienso que en el país, yo tengo amigos asesinados por los procesos políticos que tenemos en los últimos, en el 2009, el 2017.
he sido parte de amenazas, me han escrito al celular, me han llamado, estuve escondido en casa porque tenía miedo a que me mataran, han asesinado. Yo soy parte de una organización política que se llama la OPLN, y en la OPLN tuvimos algunos compañeros que fueron asesinados, y dentro de todo el movimiento social, eso es algo que a mí me mueve mucho. Entonces, por ejemplo, un día yo llegué, un 5 de julio del 2009, llegué a casa y estaba un magistrado de la Corte Suprema jugando póker en mi casa, y yo había visto cómo habían asesinado a Isis Jover en la marcha. Yo estaba, no sé, a 12 metros de él, lo vi cuando lo levantaron. Yo nunca había visto a alguien asesinado en mi vida. Llegué movido, y en mi casa el magistrado me dice: no, eso lo mataron ustedes mismos. Y para mí fue un despertar y un sufrimiento, porque yo entendí muchísimas cosas esos días. Dejé de ver televisión, hasta ahora yo no veo televisión, no leo medios, corporativos porque los necesito para informarme, pero hubo mucho tiempo que me dolió mucho el tema, porque yo no podía entender cómo la realidad, había una posverdad a la verdad que yo había sido, yo había estado ahí, pues a mí nadie me podía contar lo que había pasado, y eso me empezó a doler mucho. Me empezó a doler mucho porque el sentimiento que yo tenía de justicia no estaba en los demás. Y ahí me di cuenta que quizás yo no era igual que los demás, que no todos somos iguales, que muchas personas no sienten, o estábamos dormidas. Y yo me considero alguien despierto después de eso que me pasó. Y últimamente pienso que llevo 11 meses con un profundo dolor, resentimiento, no sé cómo llamarlo, porque no es algo personal, no es algo de raza, no es algo, solamente es un profundo dolor que llevo por lo que está pasando en Palestina. Tengo raíces palestinas, mi abuela es palestina, y yo siento como que si fuesen hondureños, y me cuesta mucho, me duele mucho hacer cosas normales, ir a un restaurante. Cuando yo me siento en un restaurante, me duele. O sea, es algo que yo me resiento a mí mismo. Cuando pasan cosas sencillas, como cuando yo estoy teniendo placer, me pregunto por qué yo tengo que tener placer cuando hay gente que está en esa situación. Y eso me genera, no sé cómo decirlo, tal vez me genera mucho como resentimiento, de una manera muy somera, porque no es en contra de nadie, solamente me duele mucho que a los demás no les duela. Como ese es el dolor que yo te decía ayer. Como yo estoy movido por el dolor, y hay días que decido no comer, que yo lo he escuchado en las personas que son religiosas, pero es una forma de mí de conectarme. Hago las cosas que puedo, porque en Suiza me siento que no tengo el poder que tendría aquí. Aquí yo haría muchísimas más cosas en pro de la gente. Y también me he preguntado si es una cuestión de raza, ¿verdad? Pero yo también sé que de las personas más bellas que yo he conocido han sido judíos también. O sea, no es una cuestión de razas. Yo sé, y si fueran judíos los que estuvieran sufriendo, yo también estaría sufriendo igual. Entonces, me lo pregunto todo el tiempo, y no quiero caer en esa, porque no es así. No es que hay gente mala y gente buena, solo hay coyunturas. Fíjate que en unos minutos has tocado muchas profundidades, y vamos a intentar desde esas profundidades llegar a nuevas profundidades que puedan aportarles a quienes nos han acompañado y nos están acompañando en este camino de evolución, ir instaurando esa interiorización profunda a la que tú a través del dolor has llegado. Has tocado varios temas. Primero, el dolor personal no resuelto me va a dejar un espacio que me va a acompañar a lo largo de la vida. Entonces he comprendido, acompañando personas, empresas y sociedades, que el dolor que se carga políticamente en los países, que muchas veces se engloba a partidos políticos, a historias políticas, a decisiones de esos funcionarios públicos, se engloba a una generalidad, pero no nos percatamos que es que ese dolor global parte primero de un dolor personal. Claro. Y el dolor personal de que si en tu familia ha habido una historia de abandonar la patria para tener oportunidades en otra patria, entonces ese dolor de quien abandonó Palestina en el origen de tu sistema familiar, tú lo sigues sintiendo.
Entonces te duele, no sé si te has dado cuenta que te duele la migración de quienes originaron tu familia en el país que te vio nacer. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Sí, me lo he preguntado por qué me siento tan... O sea, yo sé que la situación que está viviendo la gente en Gaza ahorita no tiene comparación con ningún otro conflicto. Y me lo he preguntado, entonces sé que la situación es diferente, porque tenemos a 1.800.000 personas encerradas que no pueden salir, que si pudiesen salir, saldrían. Entonces eso lo hace diferente a cualquier otra guerra. Entonces yo entiendo por qué eso me toca más, pero eso no me ha tocado desde ahora, me ha tocado desde que yo tengo 11 años, Exacto. 10 años cuando me di cuenta que había pasado. Pero no podía entender cómo había gente que actuaba de esa forma. Entonces siempre yo he sido pro Palestina. Y he tratado de hablar del tema y informarme y qué pasó, y me he encontrado a mí mismo dentro de eso. Claro, pero fíjate lo que dices. Me he preguntado cómo hay personas o gente que está atrapada en comportamientos que limitan la libertad de otros. Pero es que es detrás de esas personas que limitan la libertad de otros, entonces ya vamos a ver el dolor de un país. Para que un país sufra, es que hay el dolor de muchos individuos, muchas personas que no lo resolvieron. Y ese dolor personal no resuelto se transforma en un dolor colectivo, claro. Y se repiten patrones. Antes de ir viendo el dolor actual, darnos cuenta que tú dices, es hondureño, es que tú eres hondureño, claro. Eres palestino, aunque no hayas nacido en Palestina. En tu genética está Palestina. Cuando eres consciente que en tu genética está Palestina, ¿quién eres? Yo me lo he preguntado. Mira que estuve en Egipto. Ajá. Yo no había ido a un país árabe. Eso fue hace 1 año y medio. Me invitaron a un congreso en Egipto y fui como artista a Egipto y me sentí tan confundido porque nunca me había sentido tan cómodo en un lugar tan diferente a lo que yo conozco. En casa. Es que es algo que fue un descubrimiento para mí. Okay. Y me pregunté y me fui a leer, y desde esa vez tengo un espíritu. Yo no creo en Dios, o sea, no en contra de nadie, solamente para mí no es algo que define mi vida. Okay. Pero al ver una mezquita, me impresionó todo. Me impresionó todo, hasta me interesé más que en la religión, porque algunos se vestían, porque unos otros no. O sea, todo eso fue para mí un descubrimiento. Entonces sí, estar en Egipto me hizo sentir cerca. Y no solo eso, todo el mundo me hablaba en árabe y se enojaban porque yo no respondía, pero es que yo no hablo árabe. Entonces también hay algo en ellos que sienten que yo soy ellos. ¿Entiendes? Como tal vez mi forma de ver, mi forma de hablar, mis ademanes, no sé. Porque yo también tengo una facilidad con 2 tipos de razas. Yo puedo estar sentado en algún lugar en Suiza y sé cuando alguien es árabe por cómo se mueve, y sé cuando alguien es latino por cómo se mueve. Entonces yo digo, y es algo que me parece interesante, porque los latinos yo lo entiendo porque soy latino. Claro. Pero que la sangre árabe me llame tanto, me parece muy interesante. Entonces tal vez está conectado. Está profundamente conectado, porque el hecho que tú no hayas nacido en el origen donde estuvieron tus abuelos, tus bisabuelos, no indica que tú no seas parte de esa patria. Entonces he logrado comprender en el paso del tiempo de intentar integrar la psicología, la política, el comportamiento humano, y cómo vamos traspasando de generaciones políticas, generaciones sociales, generaciones familiares. Vamos transmitiendo, traspasando costumbres, vamos traspasando experiencia. Igual lo mismo, a nivel genético, claro. Se te traspasó el origen de la patria de tus ancestros. Y cada vez que pises tierra donde hay palestinos, aunque no sea tierra palestina, esa es la casa de esos palestinos. Entonces el mundo se vuelve nuestra casa, exceptuando esos sitios donde efectivamente están las raíces de tu familia. Es como volver a regresar a tu origen. ¿Fue el origen de tus abuelos? ¿De tus bisabuelos? De mis abuelos. Fue el origen de tus abuelos. Entonces te das cuenta cómo lo que te duele personal, primero le dolió a alguien. ¿Qué le dolió a tus abuelos? Yo pienso que migrar, perder su casa,
Sí, estaba hablando con un primo en Nueva York. Mi primo tiene 68 años, o sea, no es de mi edad. Pero él me está diciendo que él logró ir a Jerusalén, a donde estaba la casa de mis abuelos, y logró, encontró a una tía que lo llevó a ver la casa que nos habían robado. Y me pareció la forma como él se expresaba de ese momento, me tocó profundamente también, porque me parecía como que me habían robado algo a mí, pero eso está tan alejado de mí. Entonces tal vez solamente es un compendio de situaciones y emociones que tengo alrededor de ese sentimiento o que empatizo con esas personas, que logro sentir como a mis abuelos, como decimos, como el dolor de ellos de viajar. Claro. Entonces usabas al inicio de nuestra conversación resiento, pero que cuando lo mencionas también entras como en un conflicto, pareciera que usas el resiento, pero entras en un conflicto interno e intentas como diferenciar porque pareciera que no es resentimiento, pero utilizas la palabra resentir. Lo que no se resolvió en un momento determinado de dolor, volvamos a tu experiencia del 2009, que eso sí pertenece a tu presente, lo que emocionalmente no lograste integrar en el 2009 y ver, quitar el uso del poder para quitar la vida, eso genera un impacto emocional en tu psique, en tu célula, en tu cuerpo. Resentir es volver a sentir lo que no pude procesar en el momento en que yo no estaba listo. Resentimiento no tiene nada que ver con rabia, con ira. Ira es ira, rabia es rabia. Resentir es volver a sentir, volver a recordar o volver a conectar con esa experiencia que no pude procesar. Entonces, claro, lo que tus abuelos no pudieron procesar, aunque no hayan hablado nunca de ello, que te apuesto y estoy segura que no era un tema que se ponía sobre la mesa, ellos en silencio lo resentían. Aprendiste a resentir con ellos y lo que tú no has resuelto lo sigues resintiendo. Entonces, cada vez que te encuentres con un latino, te encuentres con un palestino, con un ucraniano, con cualquier ciudadano de una patria que sufre porque la política se perdió el enfoque, lo vas a resentir si no lo resuelves. El dolor personal no resuelto se vuelve un dolor colectivo. Claro. ¿Cómo te suena eso en tu interior? Sí, me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido porque yo siempre me pregunto por qué siento lo que siento, por qué me siento así, por qué los demás no. Entonces tal vez por eso uso la palabra resentir, porque es algo que regresa y regresa y regresa. Claro. Yo vivo en una sociedad hedonista. El placer es la joya. La búsqueda del placer cultural del suizo es máxima. Todo tiene que ser placentero. Donde se sientan la cantidad de luz, la cantidad de sonido, si la comida tiene algo que no está bien, la devuelve. Nosotros los latinos somos mucho más sencillos, estamos más acostumbrados al tráfico, estamos más acostumbrados a que no nos hagan las cosas, a no tener dinero, a vivir al día. Ellos no se pueden ni imaginar qué es eso. Entonces yo resiento diariamente estar... O sea, yo sé que no es culpa de ellos tampoco, o sea, no es algo personal, solamente me pregunto, ¿será este lugar para mí? Porque estoy viviendo en medio de personas que si yo les digo, han asesinado a 150 niños hoy, me van a decir, no me digas eso, porque es que eso es mala vibra. Porque a ellos no les importa la información, sino les importa lo que esa información les hace sentir. Claro. O sea, es un enfoque totalmente diferente. Claro. Y mi enfoque es, yo tengo que estar informado para no dejar de sentir. Entonces porque yo necesito sentir, porque si no siento, no pienso en ello. Yo necesito pensar en ello. Entonces ya estamos metiéndonos al sentir colectivo. Sí. Y el sentir colectivo es el origen de una historia. Y nadie, los que hoy estamos en el presente, ni tuvimos participación, ni tuvimos poder, ni tuvimos capacidad decisoria de lo que en el pasado se dio. Entonces, Suiza, Estados Unidos, México o las grandes potencias son el resultado de su historia. Los que hoy están en el presente, efectivamente, como tú dices, no tienen la culpa de haber heredado la sociedad que han heredado. Claro, individual, la culpa individual. Colectiva quizás sí, pero individual no, porque forman partes como tú
hoy estás formando parte de esa nueva patria. Claro. Entonces, claro, el resentir personal no resuelto genera una reacción, genera un estilo de vida, genera un modelo de afrontamiento diferenciado. Entonces, Latinoamérica, cada país, aunque tenemos, pareciera historias parecidas, cada país ha tenido momentos históricos determinantes que han posibilitado cómo responde en el presente. Uh-huh. Y nosotros somos como latinos parte de esa respuesta. Entonces, claro, te preguntas, interesante la pregunta que te haces, ¿será este mi lugar? Y si te preguntaras, ¿por qué ahí y no otro lugar? Porque el amor de mi vida está ahí. Entonces, donde se construyen vínculos, ese es nuestro lugar. Uh-huh. Entonces, aprendemos a mirarnos más allá de las formas de reacción de los ciudadanos de una patria. Claro. Y aprendemos a vernos más allá de cómo cada patria administra el poder político. Entonces, intentemos unir esa comprensión que has hecho. Tengo vínculos ahí. Te has caído a la cuenta que es tu nueva patria y que eres suizo desde el momento en que tu hijo genéticamente y tu esposa son suizos. Tienes incorporado una nueva patria en tu presente, eres suizo. Sí, eso es para mí es un proceso ahora, tener descendencia con la que no me puedo comunicar fluidamente, es algo que me impresiona todavía. Okay. Me impresiona mucho, como es mío, pero a la vez es tan exótico. Ajá, ajá. Y lo mismo, es tuyo y no me reconozco. Y no me reconozco. Eso ajá. No es exótico, sí. Es tuyo y no te reconoces. Pero soy mitad yo. Ajá. Exacto. Es interesante, ¿sí? Ok, como cuando tus abuelos vinieron a Honduras, ¿sabían comunicarse? Seguramente no. ¿Cuánto tiempo tiene de permanencia tu familia en Honduras? ¿Cuántos años? Más de 50. Entonces, si tus abuelos pudieron, ¿qué crees que va a pasar contigo? No, yo sé que puedo, estoy seguro que puedo. Entonces, es nuevo para ti reconocerte en lo desconocido, el suizo, claro. Sí. Como palestino, claro, como hondureño. ¿Qué otra nación tienes integrada en ti? Pues yo pienso que todo Centroamérica. O sea, yo le estaba diciendo a alguien ayer, yo me siento, a mí me tapan los ojos y me sueltan en Ciudad de México, o sea, desde México hasta, no sé, Paraguay, y me siento en casa. Okay. Yo me siento, Latinoamérica, la verdad que me hace sentir como que fuera un gran país. Uh-huh. Como me siento identificado con un latino. Yo cada vez que veo a un boliviano, me alegro, pero me alegro me alegro de adentro, de verdad, es sincero, porque yo siento, hay alguien que es como yo. Okay. O sea, sí siento que mi patria es muy, muy grande. Ok, entonces fíjate que es interesante cuando hablamos de política y siendo yo hondureña y quieras conversar sobre Palestina y que yo no tengo origen palestino como tú lo tienes. Al tener origen palestino, tú eres palestino, tienes propiedad, aunque no hayas pisado tierra palestina o vivido un tiempo. Yo no la tengo, no tengo origen palestino, y eso puede ser como cuestionado. Muchas veces cuando se habla de política y te cuestionan, pero es que tú no eres de esa patria, ¿cómo puedes opinar al respecto? Eso lo vamos escuchando, ¿no? Claro. Con lo que acabas de decir, por eso podemos hablar del dolor de las patrias, dolor construido de movimientos políticos que fueron desviando como la conexión profunda de lo que la política realmente es su fuente. Y esa va a ser la siguiente pregunta que te voy a hacer. Es darnos cuenta que somos ciudadanos del mundo. Y al ser ciudadanos del mundo, nos va a doler como colectivo lo que pasa en cualquier parte del planeta. Si le duele a Palestina, nos duele a todos. Si le duele a Ucrania, nos duele a todos. Si le duele a Venezuela, nos duele a todos. Y yo creo que el momento que como humanidad comprendamos que nos duele a todos, dejaremos de resentir y haremos algo con nuestro dolor. ¿Qué crees tú que políticos? Somos políticos. Porque ¿qué es la política? En su esencia, en su génesis. ¿Qué es la política para ti, Raúl? En su génesis, en su raíz.
es la ideología, mi conjunto de ideas en lo político, en lo social, en lo económico. Para mí eso es lo que, hablando de política filosófica, ¿verdad? Claro, eso, mi ideología es lo que me hace un ser político. Yo reacciono de ciertas formas, me he empezado a reconocer. O sea, yo he empezado a reconocer a los demás. No sé si eso es correcto o incorrecto, solamente es así. Si cuando hay una coyuntura específica, yo sé más o menos cómo va a pensar X, Y, Z persona por los antecedentes que tienen en ciertas coyunturas. Entonces ya empiezo como a catalogar a todo el mundo y normalmente tengo éxito con esa. O sea, eso siempre es algo que es así. O sea, entonces para mí la política es la forma como yo veo al mundo. La forma filosófica, ¿verdad? Es mi ideología, es lo que yo siento que es correcto. Y todo eso en búsqueda de la justicia, ¿verdad? Porque mi búsqueda, la política me interesa por la búsqueda de la justicia. Todo lo que me interesa es porque yo estoy buscando justicia. O sea, la justicia es como el punto máximo. Cuando no hay justicia es donde me entra este sentimiento de incomodidad. Porque el origen de la política no es la búsqueda de la justicia. El origen de la política es la búsqueda de soluciones, es la búsqueda de construcción, construir sociedades justas. Es que entonces, ¿qué viene? Han comenzado a mencionar algo interesante. La ideología generó paradigmas. Sí. Y los paradigmas no son siempre realistas. Claro. Entonces, un concepto de equidad y justicia bajo un paradigma de una persona que no procesó su dolor, imagínate cuál va a ser el concepto. No estoy hablando de ti. Sí, una persona que no procesó el dolor de su patria, de su origen, del momento de una guerra, de la circunstancia en que se vivía, y bajo eso no procesado, fundamentó, alimentó, construyó el concepto de justicia. Defíneme qué es justicia para esa persona. Uy, qué complicado. Pero justicia es darle lo que cada quien se merece. No, es que la pregunta es, sí. Vamos, reprocesemos. Sí. Si una persona vive el dolor fruto de un manejo inadecuado del poder político y no lo procesó, ¿cómo va a fundamentar la ideología de la justicia? Claro, pero es que... No pienses en ti, solo piensa en general, fuera de la caja. Sí, no va a ser justo. Va a fundamentar el concepto de justicia, de la sed de justicia. Claro. Si una persona procesó el dolor, lo integró y utilizó esa fuerza para activar la caja de soluciones al beneficio de la patria, ¿cómo crees que esa persona o esa sociedad va a ser el constructo de justicia? Sí, quizás no lo va... Es que la palabra es complicada, pero no va a ser justo el producto de eso. O sea, no lo va a poder... Su concepto de justicia va a ser más armónico, más equilibrado. El tema no es el concepto, es si procesé el dolor, mi ideología de justicia va a estar equilibrada. Si no procesé, la ideología de justicia y equidad va a estar deformada. Pero procesar el dolor siempre tiene que ser... Procesar el dolor también se puede interpretar como entender qué es lo que me duele y accionar sobre eso que me duele bajo las soluciones que yo creo que sean convenientes. Claro. Y en una cuestión política puede ser una guerra. Y la guerra puede ser en busca de la justicia y siguiendo ser una guerra. O sea, no solo los tratados de paz son justos. La guerra puede ser justa. Sí. Entonces, no siempre, el procesar no siempre va a tener pienso yo, un producto final que sea armónico. Porque muy interesante. Sí. Tu analogía y conexión de puntos es muy enriquecida, porque aquí estamos hablando del colectivo, ¿no? Imaginémonos que cada sociedad va a procesarlo de la manera en cómo sus líderes o quienes estaban al frente en ese momento tuvieron los recursos, las herramientas o las habilidades o la ausencia de recursos, herramientas y habilidades.
Entonces desde ahí el concepto de justicia o decisiones en base a ese concepto de justicia va a ser diferente en cada patria, en cada país y en cada sociedad. Entonces he comprendido que la política consciente es esa, poder ver que aquello que para mí es guerra, que nunca he vivido una guerra, va a ser injusto, posiblemente para esa sociedad es justa. Es justo, Sí. es justa y la necesita, aunque yo desde este lado no lo pueda comprender. ¿Me explico? Claro, sí, claro, es un tema que he hablado con muchos suizos. El suizo por cultura piensa que las guerras no deberían de existir. Sí. Entonces ellos dicen, no, es que las guerras son absurdas. No, estamos de acuerdo, son absurdas. Nadie debería de matar a otra persona por una idea. Pero entonces dame la solución práctica. Porque es que no hay, ¿cómo tenemos, otra vez volvemos a Palestina, cómo tenemos a esta gente encerrada y los van a seguir matando hasta que no exista ni uno? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Esperar hasta que maten a todos porque no queremos guerra? ¿O nos levantamos y damos como en la Segunda Guerra Mundial? Entonces hay que crear una fuerza que contrarrestre la maldad para que la maldad se mantenga, no avance. Entonces eso sería justo, desde mi punto de vista eso sería justo. Desde tu experiencia de justicia. Y de mi experiencia, justicia. porque no funciona solo esperar que el malo sea bueno porque sí, no va a funcionar. Yo quisiera que así funcionase el mundo, pero no funciona así. Entonces, y eso ha pasado toda la historia. O sea, tenemos a un agresor y tenemos a una víctima, y la víctima tiene que defenderse, y si no, lo que vamos a tener es un exterminio de la víctima, si la víctima no logra defenderse. Y si la víctima logra defenderse, se llama guerra. Entonces, el punto de cada sitio es distinto de acuerdo al punto de justicia, ¿verdad? Total. Y quizás todas las personas dentro de una guerra tienen puntos justos y puntos injustos, ideas justas y ideas injustas, claro, que se van mimetizando y devaluando y siendo aprovechados por gente que quiere que eso se mantenga así, pero al final siempre va a haber un agresor y un victimario. Sí. Ha llegado otro punto fundamental en la profundización del dolor como colectivo, individual y social, y que nos puede ir ayudando a ir cerrando el encuentro que hemos construido en este momento. Y es efectivamente, hay agresor y víctima. Y aquí vamos, algo que he intentado como integrar y que creo que todavía lo estoy construyendo, ¿no? Y yo te agradezco. Eres la primera persona con la que me abro y me expongo a abordar un tema que puede ser muy polémico. Claro. Y todos los conceptos que ha ido introduciendo, justicia, guerra, víctima, agresor, correcto, incorrecto, adecuado, si se escucha desde la política partidista, no vamos a llegar a ningún punto común. Claro que no. Entonces yo le estoy apostando a la política despierta, a la consciente. Y desde la política consciente, que estoy construyéndola como una experiencia interiorizada, he podido comprender que lo que la víctima resuelve se vuelve en fuerza de poder. Lo que la víctima no resuelve y se sigue sintiendo víctima, se vuelve en fuente de sostenimiento de dificultades. Lo que el perpetrador y el agresor reconoce como daño, se vuelve en fuente de poder para resarcir. Porque cuando tú te das cuenta que has cometido un daño, te permites reconocerlo, entras al sentimiento de la culpa. Y la culpa es el sentimiento que nos impulsa a reparar. Pero si el agresor, el perpetrador, no reconoce que mató, porque en su concepto de vida o muerte generó una ideología concreta que ni tú ni yo compartimos, pero para él o para ella es una verdad, el perpetrador no puede entrar al campo de resarcir y reconstruir. Y desde la política consciente me atrevo a decir que si la política no trasciende, nos veremos envueltos eternamente en bucles de búsqueda de justicia. Porque hubo una víctima que no pudo procesar y encontrar la fuerza en el dolor para redefinirse, y hubo un perpetrador que no tuvo la capacidad de despertar y reconocer: estoy haciendo daño. Dime tú desde ahí, ¿cuál es el futuro de la política?
Qué pregunta más compleja. Una complejidad que estamos construyendo. Sí, claro. Y que posiblemente quien nos escucha dirá atinado, o dirá resueno, o dirá están atropellando pilares fundamentales que han sustentado la política, el poder político y la conciencia aparentemente política. Pero como estamos construyéndolo, tenemos permiso, tú y yo, claro, de abrir una ventana y una nueva posibilidad. Y con esto vamos también encontrando un cierre a nuestro encuentro de la política y el dolor de las patrias. Yo pienso que la búsqueda de la justicia y la búsqueda es algo humano y va a ser eterno. Los bucles, como decís vos, estos ciclos que se van abriendo y se van repitiendo, o sea, es hasta impresionante. Las personas, los analistas políticos, los escritores más influyentes en el mundo son personas que tienen una capacidad de leer coyunturas mucho antes de que pasen, que me impresiona de una manera increíble. Cómo pueden, hasta digo yo que están viendo el futuro. Okay. Y eso me da la visión que estamos cayendo en ciclos. Sí. Y no creo que como seres humanos vamos a lograr romperlos, porque es humano. Sí. Ajá. Es humano, no hay nada más humano que eso. Que la lucha y unión de contrarios, la búsqueda de poder. Entonces pienso que la política es cíclica y va a comportarse de la misma forma como se ha comportado en la historia, y lo podemos ver en cosas que están pasando ahora. Volvemos al mismo tema central, claro, o al mismo tema del principio. Lo que está pasando en Palestina ya pasó en los 40. Exacto. Y ahora las víctimas son los agresores. Exacto. Y lo que hay que trabajar es para que las víctimas de ahora no sean los agresores de 50 años. Claro, interesante, porque la víctima que no procesó su dolor, la siguiente generación se vuelve el agresor para salvar a la víctima que no procesó su dolor. O por miedo, así como los por miedo. Y el agresor, el perpetrador que no reconoció su dolor, la siguiente generación va a ser víctima. Entonces estamos viendo un campo de memoria. Sí, un campo de memoria que forma parte de la historia de la patria de tus abuelos y que forma parte de tu historia presente. Y lo que tú proceses, tu hijo, la siguiente generación, no van a necesitar reprocesarlo. Eso espero. Y lo que tú no proceses y sigas resintiendo, la siguiente generación, tú ya sabes el movimiento que va a tener. Entonces, política consciente lo que busca es comprender cómo esos campos de memoria pueden tener un impacto positivo o pueden tener un impacto determinante en la historia de la humanidad. Y política consciente comienza cuando una persona procesa su dolor y deja de resentir. No voy a cambiar el mundo, pero sí puedo llegar a una persona que deje de resentir. Y tú puedes llegar a una persona más. Claro. El que te conecta a tu nueva patria. Bienvenido desde Honduras a Suiza, tu patria del presente, la patria que va a impulsar la siguiente generación de tu familia, como la generación de tus abuelos la impulsó la patria de Honduras. Somos ciudadanos entonces del mundo. Terminamos, te agradezco este espacio y me gustaría que terminara con qué te quedas de este encuentro de política consciente. Pues te agradezco, nunca había tenido, ¿sabes? Nunca me había sentado con un psicólogo. Ahora entiendo cómo es la profundidad de la manera de comunicación. Me parece impresionante cómo unís ideas, cómo la facilidad de expresión y cómo utilizás el lenguaje para explicar emociones. Me parece muy interesante. Me quedo con todas las enseñanzas que me has dado. Algunos términos que has usado como campos de memoria que me los he planteado, pero tal vez no les había puesto un nombre. Exacto. Porque sí, yo creo que genéticamente estoy conectado, como lo que me pasó en Egipto, y pienso yo que esa conexión es positiva para mi punto de vista, porque me hace sentir, me hace ser activo, me hace llorar, me hace estar vivo con ese sentimiento.
Así que me quedo con todas estas enseñanzas que me diste y me voy a plantear nuevas ideas que no había tenido en mi rango de pensamiento. Ok, y yo me quedo con algo que dijiste y que podría introducirnos a un nuevo tema, a otro espacio de conciencia, y es que dice, me basta ver el movimiento en el cuerpo para identificar si es latino o es palestino. Por eso escogiste el lenguaje universal del baile, porque es el único lenguaje que te permite no quedarte atrapado en el dolor, en el resentimiento y en la sed de justicia, porque el baile no reconoce justicia, el baile conecta con campos de memoria, vibraciones. Por eso es que puedes identificar en el cuerpo de alguien cuál es el origen de su patria, porque ese es tu lenguaje más sanador. Entonces es interesante escucharte, porque esa es la forma como tú estás sanando, reprocesando. Ciertamente soy coach, soy psicóloga, pero he comprendido que no todos van a sanar su dolor en una silla con un profesional de psicología. Tú lo estás sanando con el baile y estás abriendo un nuevo campo de memoria. No sé si te habías dado cuenta que tienes en tus manos un poder inimaginable que puede transformar la conciencia de la política a través del baile. Te lo dejo, ese es un tema que podríamos conversar más adelante. Y les agradezco por acompañarnos en un espacio de conciencia, porque es tiempo de despertar.